Saludos y bendiciones para todo el pueblo de Dios. Cristo vive. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. ¿Cómo están? Hoy vamos a ver el tema que se titula La importancia de la oración. El tema de hoy se titula La importancia de la oración. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la primera cita bíblica la tenemos en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos 1:35. Dice la palabra de Dios: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. ¿Quién, hermanos? Pues nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Aquí nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo que debemos de orar. De preferencia, bueno, a cualquier hora es bueno orar, hermanos, a cualquier hora del día, pero Él lo hacía en la madrugada, ¿verdad? Y se apartaba a un lugar solitario para que Él pudiera orar. Entonces vamos a la siguiente cita bíblica, hermanos. Marcos 11:24. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 24, nos dice la palabra de Dios: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. O sea que cuando nosotros estemos orando, hermanos, y le estemos pidiendo algo a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que creer que ya lo estamos recibiendo, lo que estamos pidiendo, y os vendrá, dice aquí, ¿verdad? Y luego nos dice Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Si nosotros tenemos algún rencor contra alguien, nos acordamos en ese momento, tenemos que perdonar, pedirle perdón a Dios por haber guardado rencor hacia esa persona, y en ese momento decir: Señor, perdono a, y decir el nombre de la persona a la que le hemos guardado rencor, ¿verdad? Dice aquí: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, para que eso se llama ponernos a cuentas con Dios. En parte, ¿verdad? Por decirlo, vamos a suponer, estamos orando, nos acordamos que tenemos algo contra alguien, buscamos en nuestro corazón si hay algún rencor, alguna pelea, alguna desaveniencia que hayamos tenido, y entonces pedimos perdón a Dios por haber guardado rencor a esa persona o a esas personas, y decimos el nombre de la persona y le decimos a Dios que los perdonamos, ¿verdad? Y entonces, para que eso no estorbe, hermanos, a nuestras oraciones, tenemos que perdonar a la gente, ¿verdad? Si tenemos algún rencor contra alguien, porque muchas veces la persona ora y tiene rencores y odios contra otras personas. Entonces, en ese momento tenemos que pedir perdón a Dios por guardar rencor a esas personas o a esa persona, y perdonar, decir perdono a, y decimos el nombre de la persona, en el nombre de Jesús, y entonces ya, de esa manera ya no va a estorbar ese rencor para nuestras oraciones que hagamos hacia Dios, hermanos. Eso ya no nos va a estorbar. Es muy importante que perdonemos y lo digamos ante Dios.
Pues vamos a la siguiente cita bíblica, hermanos. Lo tenemos ahí adelantito en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos 13, 33. Dice la palabra de Dios: mirad, velad y orad. Mirad, velad y orad. O sea, tenemos que velar y orar, dice aquí. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces tenemos que estar nosotros, hermanos. Entonces tenemos que estar nosotros velando y orando. Porque no sabemos cuándo será el tiempo en que va a venir nuestro Señor Jesucristo. Si estamos orando, vamos a estar en comunión con Él, de la mano con el Señor Jesús. Entonces tenemos que estar velando y orando. Vamos a la siguiente cita bíblica. La tenemos en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 28. Lucas 6, 28 nos dice la palabra de Dios: bendecir a los que os maldicen. Bendecir a los que os maldicen. O sea que si alguien nos dice alguna grosería, alguna maldición, nosotros tenemos que bendecir a esa persona. Nosotros como cristianos ya no debemos de pagar mal por mal, ¿verdad? Sino bendecir, porque cada quien da lo que tiene, hermanos. Acordémonos que cada quien da lo que tiene. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a bendecir porque eso tenemos en nuestro corazón. Dice, bendecir a los que os maldicen, ¿verdad? Entonces, si alguien nos maldice, bendecirlo, Dios te bendiga, y punto. Bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Y orar por los que os calumnian. Si hay alguien que habla malas cosas de nosotros, tenemos que orar por esas personas. Que aunque no sea cierto, muchas veces la gente nos calumnia, habla cosas que no son de nosotros, cosas malas. Tenemos que orar por esas personas, ¿verdad? Y bendecir a los que nos maldicen, hermanos. Ese es nuestro trabajo como cristianos, nuestro deber. Ya no pagar mal por mal, sino bendecir y orar, aún orar por los que nos maldicen, hermanos. Dice aquí, hermanos, en el libro de Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 29, dice la palabra de Dios: y entre tanto que oraba, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a regresarnos. Lucas 9, 28. Lucas 9, 28 dice la palabra de Dios: aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob, y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Fíjense, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba orando, hermanos, ¿verdad? Cuando oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Imagínense, muchas veces nosotros, hermanos, cuando nos ponemos a orar, Dios nos habla por medio de la Biblia, por medio de alguna visión, por medio de un sueño, por medio de alguna voz que escuchamos audible. Eso es cierto, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con Dios. Cuando nosotros oramos, orar significa platicar con Dios, hermanos. Si nosotros oramos, estamos platicando con Dios. Le estamos contando si nos fue bien, si nos fue mal, lo que necesitamos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, todo, hermanos, como al mejor amigo, porque Jesucristo es el mejor amigo. Entonces, cuando nosotros oramos, vamos a estar platicando con Él. A veces mentalmente, hermanos, porque pues si hay gente durmiendo y lo hacemos en la noche o en la madrugada, tenemos que orar mentalmente. Pero Dios lee nuestros pensamientos y estamos hablando con Él, hermanos, en espíritu. Estamos hablando con Él y entonces muchas veces suceden estas cosas, que vemos alguna visión, algún sueño tenemos de parte de Dios
Dios nos habla por medio de la Biblia, por medio de alguna predicación, por medio de algún hermano o con voz audible. Pero muchas veces así pasa, hermanos, cuando estamos en comunión con Dios. Por eso es importante que tenemos que estar orando, hermanos. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1 en adelante. También le refirió Jesús una parábola. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ya ven, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez, injusto. Entonces, si ese juez le hizo caso, ¿verdad? Aunque no creía en Dios ni respetaba al hombre, le hizo caso a la viuda porque insistía, porque era tenaz. Hay que nosotros ser constantes en la oración, hermanos. No desmayar en la oración, aunque aparentemente creamos que Dios no nos escucha. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Dios nos escucha, Dios sabe nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras peticiones. Cuando nos ponemos a orar, siempre nos escucha Dios, hermanos. Pero depende de Él, de su jerarquía, de su soberanía, de su sabiduría, si a su tiempo nos va a hacer caso en nuestras peticiones, hermanos. Si no nos concede lo que le estamos pidiendo, gloria a Dios. Siempre vamos a dar gloria a Dios. Nos conceda lo que le estamos pidiendo o no nos lo conceda. Nosotros, para mantenernos como siervos obedientes, tenemos que siempre dar la gloria a Dios, hermanos. No que todo lo que le pidamos a Dios, Dios tiene la obligación de concedérnoslo. Nosotros hacemos nuestra petición y esperamos en Dios con mucha fe, sin rencores, arreglando nuestra vida si la gente está mal, apartándose de sus pecados, obedeciendo a Dios, para que eso no estorbe, sus pecados no estorben también a lo que están pidiendo a Dios. Entonces, depende de Dios si nos concede o no lo que le estamos pidiendo, pero siempre le vamos a alabar, a bendecir, a respetar y darle la gloria a Dios. Ahora vamos al libro de Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas 22, 44 nos dice la palabra de Dios. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Fíjense, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en agonía, o sea, estaba orando porque sabía que iba a venir su crucifixión, hermanos. Entonces dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que aún en las adversidades tenemos que orar más, hermanos, más. Si tenemos problemas, tenemos que orar más. En las tribulaciones, en las adversidades, en las angustias, tenemos que orar más, hermanos. Dice Lucas 22, 44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, nosotros tenemos que orar más intensamente. Si hay más problemas, más oración, hermanos. No desmayar, no desfallecer, no quitar el dedo del renglón, no desanimarnos. Dios tiene el control de todo y Él sabe y Él tiene sus tiempos para todo, hermanos. Algún día estaremos con Él
Y si nosotros decimos, ¿por qué Dios no atendió esto? ¿Por qué Dios no atendió esto otro? En aquel día que estemos delante de Él, quizás ni le preguntemos nada, porque ahí vamos a entender que lo hacía en base a su bendita y santa sabiduría. Vamos a la siguiente cita bíblica, hermanos. La tenemos en el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 8. Salmo 42, versículo 8. Dice la palabra de Dios en el Salmo 42, versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Fíjense qué hermoso, hermanos, dice aquí. En el Salmo 42, versículo 8. De día mandará Jehová su misericordia. ¿Verdad? Dios mandará su misericordia para nosotros de día y de noche su cántico estará conmigo. Tenemos que alabar a Dios en todo momento. Y mi oración al Dios de mi vida. Y mi oración al Dios de mi vida. Tenemos que orar a nuestro Dios, al Dios de nuestra vida. ¿Quién es? Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Altísimo, el 3 veces santo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él es nuestro Dios de nuestra vida. Y mi oración al Dios de mi vida. Aquí vamos a orar. A Dios. ¿A cuál Dios? A Jesucristo, es el único Dios verdadero. Él es el Dios de nuestra vida, hermanos. Nuestro mejor amigo, nuestro creador, el creador de los cielos y de la tierra. Bendito por los siglos Jesucristo. A Él vamos a orar. Así como platicamos con algún amigo, pues vamos a platicar con Dios en la oración, mentalmente, con voz baja, como nosotros quieramos, hermanos. A solas, en grupo, como sea, pero tenemos que orar a Dios. Apartemos tiempo para orar, hermanos, porque es lo más importante. Ahí es donde viene y radica el poder del cristiano, el no desfallecer, el no desanimarse, el no irse al mundo. Porque muchas veces la gente se va al mundo, se regresa al mundo porque descuidó su oración, hermanos. Esto es importantísimo. Ahí está la clave del cristiano. No debemos de descuidar nuestra oración, hermanos. Si algún día nos sentimos mal, quizás haremos una oración sencilla, o quizás algún día nada más le demos gracias a Dios, pero el próximo día, y en cuanto nos sientamos bien, vamos a seguir orando, hermanos, cada vez con más ánimo, con más amor, con más tiempo, dependiendo de las actividades de cada uno, pero siempre tenemos que darle tiempo a la oración porque es lo más importante, hermanos. Estar en comunión con Dios. Él nos va a dar dirección en todos nuestros proyectos, en todas nuestras ideas, en todos nuestros planes. Dios nos va a dar dirección, nos da la paz que necesitamos. Entonces Él no es nuestro alimento espiritual, hermanos. Él es nuestro alimento espiritual. Él es lo más importante. Así es de que tenemos que estar orando. Vamos a la siguiente cita bíblica. Nos dice el libro de los Proverbios, hermanos, capítulo 28. Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Proverbios 28, 9 dice la palabra de Dios. El que aparta su oído para no oír la ley, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando le estamos hablando a una persona de las cosas de Dios y no quiere saber nada de Dios, dice, no me interesa, no quiero saber nada, yo así estoy bien. Hay gente soberbia, hermanos, que le estamos hablando de la palabra de Dios y no quieren escuchar. Dice, el que aparta su oído
Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley. ¿Cuál es la ley? Pues la ley de Dios, su palabra. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, cuando hay personas que no quieren escuchar las cosas de Dios, se rehúsan, insultan, se burlan, se alejan o no quieren escuchar las cosas de Dios. Entonces, cuando esas personas oran para pedir algo a Dios, su oración es abominable, le molesta, le fastidia a Dios cuando esas personas oran, porque son interesadas esas personas, convenencieras, y nada más cuando están en problemas o cuando quieren algo, es cuando se acercan a Dios. Dios conoce su corazón y sabe que es un corazón falso, un corazón interesado, un corazón que no quiere nada de Dios, pero nada más cuando está en la aflicción o cuando quiere algo, es cuando ora. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso, hermanos. No nada más nos acerquemos a Dios por conveniencia. En todo tiempo, en todo momento, debemos de estar dando gracias a Dios y tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, todo el día, a todas horas. Y en la oración, platicar con Él con más tiempo, con más calma, hermanos. Vamos a la siguiente cita bíblica. La tenemos en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, 39. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo lo iban a crucificar, Él oró, ¿verdad? Y le dijo al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Así nosotros, hermanos, también debe de ser así nuestra oración. Cuando vamos a hacer alguna petición, decirle: Señor, yo te pido esto, te suplico esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De esa manera vamos a mantenernos como siervos obedientes. Vamos a la última cita bíblica, hermanos. La tenemos aquí en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Mateo 7, 7 nos dice la palabra de Dios: pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Fíjense, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Entonces tenemos nosotros que pedir a Dios en oración lo que necesitamos, buscarlo en la oración, lo vamos a encontrar, llamar y se os abrirá. Si nosotros buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. Si nosotros le pedimos, vamos a recibir. Si nosotros le llamamos, Él estará atento a nuestras oraciones. Pero tenemos que dejar el pecado, hermanos. Tenemos que apartarnos del pecado, porque obviamente si una persona está en adulterio, en fornicación, está robando, matando, está en algún tipo de pecado, eso obstruye también a que Dios escuche y atienda las oraciones, hermanos. Entonces tenemos nosotros que esforzarnos por dejar todo lo que a Dios no le agrada. Porque imaginémonos que nosotros tenemos 2 hijos y entonces le decimos a los 2 qué deben hacer y qué no deben de hacer. Y uno nos obedece y el otro no. Entonces cuando ellos nos piden algo, ¿a quién vamos a atender más rápido y con más agrado? ¿Al que nos obedece o al que no nos obedece? Obviamente al que nos obedece, porque es un hijo obediente.
Ya al otro quizá lo vamos a castigar o le vamos a poner alguna disciplina, hermanos. Entonces nosotros, así como hijos obedientes, tenemos que hacer caso de lo que Dios nos está diciendo, para que Dios nos atienda más rápido, ¿verdad? Que al hijo desobediente que está en rebeldía y Dios le está diciendo una cosa: deja este pecado, cásate, deja de estar adulterando con esa mujer ajena, con ese hombre ajeno, deja de estar diciendo groserías, deja de estar mintiendo, deja de estar drogándote, deja de estar emborrachándote, deja de estar haciendo lo malo ante mis ojos, ¿verdad? Dios nos dice. Entonces tenemos nosotros que esforzarnos por agradar a Dios, para que de esa manera Dios, dice su palabra, que está atento sus oídos a la voz de sus hijos y de los justos. Para que nosotros seamos justos tenemos que obedecer a Dios, hermanos. Eso es lo justo. Bendiciones para todos. Cristo vive, aleluya. El tema de hoy, hasta aquí, hermanos.